Como cristianos, nosotros creemos que Jesús vino a traernos salvación y vida eterna, que por medio de la fe en Jesús nosotros somos salvos. La Biblia dice que Jesús es el Salvador del mundo. Pero ¿somos salvos específicamente de qué? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. La salvación es un tema central en la Biblia. La Biblia mismo tiene el propósito de mostrarnos a los seres humanos el camino para la salvación. Desde el Antiguo Testamento, Dios se muestra como el Salvador del pueblo de Israel específicamente. Dios es quien rescata al pueblo de todos sus males. Recordemos el relato del libro de Éxodo, en donde Dios es el Salvador de la esclavitud en Egipto que estaba viviendo el pueblo de Israel. Luego vemos en la historia cómo Dios rescataba y salvaba al pueblo de otras naciones que se apoderaban, que les oprimían, que les gobernaban. Dios les rescataba. En el libro de los Jueces nosotros podemos ver cómo a cada momento el pueblo se apartaba de la voluntad de Dios, el pueblo caía bajo las manos de otras naciones. Dios levantaba alguna persona o de algún medio Dios los salvaba o los rescataba. Pero vemos que luego se volvía a repetir esto. Después de un tiempo el pueblo nuevamente se apartaba de la voluntad de Dios, nuevamente caían en manos de sus enemigos y Dios nuevamente tenía que rescatarle. Es decir, los problemas en los que Israel se metía de alguna forma tenían que ver con las consecuencias de su propio pecado, de su corazón que les llevaba a alejarse de la voluntad de Dios, por consecuencia alejarse de la protección de Dios. Entonces Dios los rescataba de las consecuencias de su pecado. Entonces podemos ver ahí que el pueblo tenía un problema más grande que las naciones extranjeras. Tenía un problema que estaba en su propio corazón, que era el pecado. Es por eso que la salvación más importante que el pueblo necesitaba y que aún hoy necesitamos todos los seres humanos es la salvación de nuestro corazón pecaminoso. Es decir, necesitamos la salvación del pecado. Para eso la Biblia misma nos muestra en el Antiguo Testamento que Dios tenía que cambiar el corazón del ser humano. Por ejemplo, en Ezequiel 36, en el versículo 26, dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Eso era lo que Dios tenía que hacer para salvar al pueblo de su principal problema, que era su corazón, es decir, sus pecados. Por eso dice el Nuevo Testamento que Jesús salvaría al pueblo de sus pecados. Textualmente en Mateo 1:21 dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Y eso es lo que Jesús significa, el Dios que salva. Y dice el texto de Mateo 1:21 que Dios salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, de alguna manera, la salvación que Dios nos ofrece es una salvación de nosotros mismos, de nuestro corazón muchas veces egoísta, nuestro corazón que tiende a alejarse de la voluntad de Dios y por consecuencia nos enfrentamos a malas consecuencias, a las consecuencias de nuestro pecado. Y eso es lo que Jesús hizo, nos salva de nuestro pecado. Al morir en la cruz, la Biblia lo dice que Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, la salvación del pecado
incluye obviamente la salvación de las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias, la consecuencia más importante, podríamos decir, del pecado es obviamente la muerte eterna, la separación eterna de Dios o el infierno, si queremos llamarlo de esa manera. Pero eso no es lo único. Y comento esto porque muchas veces se puede llegar a pensar que la salvación es solo eso. Es solamente Dios salvándonos del infierno, salvándonos de la condenación y dándonos vida eterna. Y nada más. Y estamos contentos con eso. Y de pronto pensamos que eso no implica nada más en nuestra vida. Pero tenemos que tener claro que somos salvos de las consecuencias de nuestro pecado, sí, eso incluye, pero eso es porque somos salvos del pecado mismo. Somos salvos de nuestro corazón pecaminoso. Y comento todo esto y quise hacer este video porque estuve precisamente hoy leyendo un texto que está en Primera de Pedro. En el capítulo 1 es un pasaje. Quiero leer todo este pasaje que está en Primera de Pedro 1, en los versículos desde el 14 hasta el 23. Dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes tenían cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, dice el versículo 18, y esta es la clave, como bien saben, ustedes fueron rescatados, es decir, fueron salvados de la vida absurda que heredaron sus antepasados. Esto es interesante. Fueron rescatados, fueron salvados, pero de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Dice luego: el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive en ustedes. Todo este pasaje es muy importante porque nos enseña precisamente esa realidad. Fuimos salvados, fuimos rescatados por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por medio de él tenemos vida eterna, pero para vivir una vida de santidad. Sean santos como Dios es santo, dice el texto. Y también dice que hemos nacido de nuevo, obviamente para tener una vida nueva, como dice el texto también, purificados por la palabra de Dios. Entonces, fuimos rescatados para vivir en santidad. Ahora, también tenemos que aclarar, obviamente, que si bien es cierto, esto no implica perfección. No quiere decir que si hemos salvados vamos a vivir una vida perfecta en el sentido de no fallar nunca más. Obviamente, nuestra naturaleza de alguna forma nos va a acompañar durante toda nuestra vida cristiana, pero sí implica esto que estamos en ese proceso de constante cambio, de constante mejoramiento, de cada vez amoldarnos más a lo que Dios quiere de nosotros. Me pareció algo muy interesante. El día de ayer precisamente tuvimos una entrevista aquí en el canal con Rafael Stringer, quien nos estuvo hablando acerca del arminianismo wesleyano, y comentaba cómo desde la perspectiva wesleyana, en la salvación, en la santificación especialmente, se tiene esta perspectiva como de un proceso terapéutico, es decir, de ir sanando. Y así es en nuestra vida espiritual, estamos sanando cada vez más de nuestro corazón que es egoísta, de nuestro corazón
que es injusto, de nuestro corazón que tiende a apartarse de la voluntad de Dios, estamos cada día sanando de eso y viviendo cada vez más como Jesús quiere que nosotros vivamos. Ese es el proceso de la santificación. Entonces, lo que no sería lógico es que alguien diga que es salvo, que Jesús lo ha salvado, pero que no quiera dejar el pecado, que no quiera cambiar. Ahí haríamos la pregunta, ¿es salvo, pero de qué? Ahora, por otro lado, la salvación más importante, obviamente, como ya hemos mencionado, es la del pecado, porque son las consecuencias del pecado las que son más trágicas en nuestra vida. Pero eso, el ser salvo del pecado también tiene que reflejarse en una forma de vida, de amor por las demás personas. Es decir, si Dios cambia nuestro corazón, nos libera, por ejemplo, de este corazón egoísta, nos enseña a amarnos los unos por los otros, entonces nos da también un corazón conforme a su corazón que de alguna forma también estará buscando el bienestar de las demás personas. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:17 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Podríamos nosotros preguntar, ¿cómo se podría decir que ha sido salvado si su corazón sigue siendo egoísta? Es muy interesante cómo el apóstol Juan nos muestra el tema del amor y el amor reflejado en acciones concretas en favor de las demás personas. Entonces, esta salvación de nuestro corazón pecaminoso tiene que manifestarse también buscando una salvación, pero una salvación integral de las demás personas. Al tener el mismo corazón de Dios, tenemos ese mismo deseo también de salvar a otras personas, no solamente de su pecado, sino también del dolor, del sufrimiento, de las injusticias de la vida. Y eso es lo que Jesús hacía. Cuando Jesús hablaba y proclamaba el Evangelio, dice la Biblia que él también sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ser salvos de nuestros pecados significa ahora tener también la pasión de llevar esa misma salvación a otras personas. Hemos sido salvados para salvar a otros, rescatados para rescatar a otros, reconciliados con Dios para reconciliar a otras personas. Es lo que dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19. Dice, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, es decir, somos salvos del pecado, de las consecuencias del pecado, pero para ahora llevar ese mensaje de la salvación a más personas y hacerlo obviamente de una forma integral, por medio del amor, por medio de acciones concretas, buscando salvar a toda la persona de todas las consecuencias que el pecado tiene. Esta pequeña reflexión quería compartir con ustedes en este día. Yo les doy gracias si han mirado hasta aquí y gracias por seguir este canal. Si es la primera vez que están por aquí, lo que aquí hacemos es precisamente esto, reflexionar sobre la Biblia, la teología y cualquier tema que sea de interés para la vida cristiana. Si están por primera vles pueden suscribirse, solo le dan clic donde dice suscribirse para estar pendientes de todos estos videos. Búsquenme en las redes sociales como Cibersaulo, en cualquiera de las redes sociales. Sigan la página web que es todoteos.com, donde hay mucho material también para la edificación de la vida cristiana. Si les ha gustado este video, regálenme un me gusta, ayúdenme compartiendo este video, dejándome un comentario, de esa forma me ayudan mucho. Si quieren apoyarme de otra forma, ya saben, pueden incluso hacerse miembros del canal. Ustedes ahora hay la opción de hacerse miembros del canal y pueden tener más acceso a material como mis libros, por ejemplo, que estoy publicando para quienes decidan apoyarnos de alguna manera en este ministerio.
Si quieren apoyarnos también de otra forma, pueden seguir mirando estos videos que están por aquí. También eso me ayuda mucho. Son temas que tal vez les puede interesar. Y aquí está, como siempre, el enlace para que se suscriban a este canal. Y conmigo nos seguiremos viendo en un próximo video. Que el Señor les bendiga.